Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor, tu fidelidad y cada una de tus bendiciones. Gracias porque nos das el privilegio de abrir nuestros ojos y contemplar tus maravillas, tu majestad, tu hermosura. Señor, gracias por este tiempo que podemos dedicar en comunión con nuestros hermanos y seguir aprendiendo de tu palabra, seguir aprendiendo de tu verdad. Gracias, Jesús, por este tiempo. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para comprender y llevar a la práctica, Señor, todo lo que está escrito, todo lo que tú nos has indicado en tu palabra, hacer y ser, Padre. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos y abrimos nuestro corazón todo el tiempo, cada día a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. No veo. Aquí, ok. Uno. Hola, Pastor Jimmy. Pastor Jimmy, bendiciones. Buenos días. Viene Ramón otra vez. Buenos días, bendiciones. Bendiciones. Pastor Rodrigo, Buenos días. bienvenido. Buenos días. Hello. Días. Amén. Gracias. Amén, amén. Ya oramos, vamos a iniciar y estamos bienvenidos a los que están viendo en YouTube. Estamos en capítulo 11 del libro La guerra ya terminó, el verdadero pacto. Quería hacer un comentario, me dio gusto que vimos unos comentarios en el grupo. Les animo que siguen comentando usando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos va a dar la verdad. No un concepto, una como doctrina que nos enseñaron, sino la palabra de Dios es lo que vence sobre todo. Y mismo que no sé si alguien quiere comentar ahorita si vieron los comentarios antes de iniciar el capítulo 11. ¿Alguien? Con respecto a lo que se escribió, pastor, Sí. pues, o sea, sí hay muchísimas cosas que ocupamos entender. Yo le decía a Perla, es que escribirlo sería mejor poder platicar con nuestro hermano para poder, como usted lo comenta, con la palabra, porque yo me fui poquito a poquito con mi esposa platicando sobre cada cosa que se pudo escribir, pero sí hubiera sido importante que él hubiera podido, pues ahorita por lo internet que no puede entrar, pero sí que pudiera haber entrado para poder platicar sobre esto, porque son varios conceptos que realmente al no versenos revelado, dice la palabra de Dios que hay cosas que están veladas. Entonces, cuando están veladas, quien nos revela es Cristo, que es su palabra. O sea, hay que entender dos cosas. Una cosa es la escritura y otra cosa es la palabra. Jesucristo mismo decía, las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros solamente queremos leer la escritura sin el Espíritu Santo o sin el Espíritu de Cristo, que es la palabra de revelación, es el rema, realmente muchas veces podemos tener ideas y entendimientos que difieren, porque mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Aquí estaba hablando sobre la que estaba anunciando la muerte, pero así como esto, normalmente hay mucho, y yo hoy hablaba sobre esto en el grupo que tenemos anterior a este, que algunas veces yo tengo 25 años de cristiano y tengo apenas 3 años que se nos están revelando las cosas. Entonces, no es de que soy mejor que nadie, ni tampoco soy menos, pero sí es importante dar en cuenta esto. Ahora, hablando de esto, el pastor dice algo como
que como decía mi esposo, lo puso en escrito ella, que hay cosas que no lo hemos visto como tal en el libro, como él las está entendiendo. Entonces creo que estamos viendo desde dos perspectivas. Y es a lo que a la base que yo comencé a decir, que hay cosas que no se nos revelan, y eso no tiene que ver con que alguien sea más espiritual y otro no, solamente tiene que ver con que Cristo nos ha estado revelando, y eso es algo, pues, por gracia. Ahora, dice referente que el pecado en el creyente no afecta su salvación y relación con el Señor. Entendamos una cosa: somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El cristianismo es nueva creación. Entonces, cuando reconocemos que cristianismo es nueva creación, ¿cuál es esa nueva creación? Cristo en nosotros. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Él nace en nuestro espíritu y se va formando en todo nuestro ser, en el alma, como el carácter de Cristo. Ahora, la salvación y lo que es la salvación no tiene que ver con nosotros, porque fue una obra de Dios, del cielo, del reino, del Padre y el Hijo, y no tiene que ver con nosotros. Entonces, cuando la gente no entiende esto, que a quien el Padre ve a la hora de salvarnos, es ver a su Hijo. O sea, no fuimos salvos por obras, fuimos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, y esto, digo, muchas veces, ahorita el pastor Esteban comentó dar unos versículos, pero yo creo que esto que estoy refiriendo, yo sé que la mayoría de nosotros podemos entenderlo desde este punto, pero digo, para todo esto hay versículos. Dice entonces, dice que el pecado en el creyente no afecta su salvación. O sea, recordemos una cosa: la salvación, y es algo que siempre recuerdo las palabras de mi pastor Luis, que él también, o sea, yo estaba en un momento velado en esa situación. Yo decía, no, es que la salvación no puede ser así. y realmente pastor Luis como pastor Goyo me ayudaron mucho a este entendimiento en mi corazón. Ahora, cuando normalmente ¿qué es la religión? La religión es una base de estructura, o una base con estructura de comportamiento, reglas y tradiciones. Y entonces eso no nos permite ver lo que es la salvación de Cristo y la revelación de Cristo en nosotros. Entonces, espero que me esté dando un poquito a entender. El pecado del creyente no afecta a su salvación, no, porque no tiene que ver con nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con todas las situaciones y las consecuencias que tiene aquí en la tierra, porque al fin y al cabo es Cristo quien nos está dando la salvación, no somos nosotros las que tenemos salvación. Y hay varios versículos bíblicos donde nos habla de esto. No somos nosotros los que tenemos salvación, y nosotros la hayamos alcanzado, porque es por fe, que no es de nosotros, es por gracia, que no es de nosotros, es por el Hijo, que fue quien murió, es por su sangre, que no es nuestra sangre. Entonces todo tiene que ver con él, con Jesucristo. Ahora, dice, y la relación con el Señor, si podemos entender cristianismo desde la base apostólica, el cristianismo tiene que ver con comunión, no con una relación. Así como el esposo y la esposa no tienen que ver con una relación, tiene que ver con una comunión. Somos uno, yo y mi esposa. Cristo Cristo y tu servidor y ustedes somos uno en Cristo, y hay varios versículos que lo hablan. No tenemos una relación como tal, tenemos una comunión, que son dos cosas muy diferentes. Espero me expliquen esto. Entonces, no podemos decir, no es como en el Antiguo Testamento que decía, podemos relacionarnos con Dios, venimos a relacionarnos, nos acercamos a Dios. ¿A qué te refieres cuando alguien dice se acerca a Dios? En lo que es el Evangelio, permítanme, salgan del cuarto, por favor. Cuando estamos hablando de lo que es que están peli aquí jugando, imagínense, cuando nos referimos al Evangelio, el Evangelio no es un mensaje, es una persona. Ahora, es otra cosa. Recordemos que la relación, cuando alguien habla de relacionarse, se va mucho a lo que es el Antiguo Testamento y a todo lo que fue la vida de los evangelios, hasta que Jesucristo murió, resucitó, fue al Padre y mandó al Espíritu, y el Espíritu Santo hoy mora en nosotros. Ya no está una relación, sino es una comunión. Entonces,
es importante, por eso digo, hay estos conceptos que si no los tenemos bien en forma con respecto al libro de Espiritual Mi Cuerpo, realmente, y lo podemos entender ya. Ahora, entonces, no sé si en esto sí me puedo explicar. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, bueno, yo sí lo sabía, solamente era, pero, pero yo le decía a mi esposa, es que hablarlo como o escribirlo es muchísimo. Entonces, inclusive que alguien puede adulterar y aún así puede ir a la presencia de Dios sin arrepentimiento. Yo le pregunto y le preguntaría, si mi hijo fornicara, yo le dijera, no te acerques a mí, aléjate, aléjate, porque no eres digno de mí. Yo les pregunto a ustedes si eso pasaría, si tú te alejarías a tu hijo porque fornicaría, porque supieras que, o dije, o sea, lo alejarías o lo acercarías más y dijeras, ah, caray, o sea, sí, entonces, hay mucha, hay mucha, hay muchas cosas que pareciera que no hay, ah, pues no sé cómo decirlo, si me hubiera gustado que pudiera hermano Nelson estar, pero es el puro ejemplo. Cuando él se refiere a esto como da el ejemplo de adulterio, como algo muy grande, pero si hablamos de mentira, es lo mismo, solamente que la mentira es pecado, el adulterio también, pero el adulterio pecamos contra nosotros mismos, y eso es un problema todavía para nosotros, pero pecado delante de Dios, hablando de lo que él está refiriéndose, pecado es pecado, y una persona que miente o que chismea, es el mismo pecado delante de Dios. Aún así, dice, adulterar, aún así puede ir a la presencia de Dios sin arrepentimiento. Ahora, aquí hay un punto importante. ¿Cuántas veces, y quiero que sea sincero, bueno, todos nosotros, muchas de las veces cometemos algún error y decimos, ya no lo voy a hacer, y solamente hay remordimiento y no hay arrepentimiento? Son otras dos cosas, otros dos términos. ¿Cuántas veces la gente, o tú y yo, no caminamos en nuestra vida y hay algún error o algún pecado que fue más difícil, que era más vulnerable tu persona? Y decíamos, híjole, hablando de un ejemplo, para hombres, pornografía. Y, ay, no, esto no lo tengo que hacer, no lo debo de hacer. Y, ay, no, Señor, perdóname. Y pasaban unas semanas y se volvía a caer, pasaba un mes, se volvía a caer. Entonces, y decías, entonces nunca se arrepintió. Y sí, realmente había un remordimiento, pero realmente, pero es que no es nuestra fuerza, ni es nuestro poder, es el poder y la fuerza del Espíritu Santo formándose en nosotros. Cristianismo es una nueva creación, cristianismo es entrenamiento a la nueva creación. Entonces, mientras más Cristo sea en nosotros, menos somos nosotros. Y entonces aquí entra la negación y la muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es un proceso de negación y de muerte total cada día en nuestras vidas. Entonces, con respecto a lo que estaba hablando, con respecto a esto, si mi hijo fornicara, yo no le diría, apártate, acércate, no puedes platicar conmigo. No, dijera, yo siendo malo, le dijera, ven. O sea, primero, como hombre malo, dije, creo que puede haber fallado algo, puede que no, pero aquí está mi amor. Mi pastor siempre, cuando he fallado, siempre me dijo, te amo. Nunca se alejaron, siempre se acercaron, siempre estuvieron ahí. Pastor Goyo siempre me dijo, no me importan, te amo. O sabes que no quiero que me digas nada, aquí estoy. ¿Sabes una cosa? Es que hay mucha religión, ese es el problema, que hay mucha religión en las congregaciones cristianas. Y Amor, yo creo que ya tenemos que empezar con la lección. bueno, No, la verdad está bien. Quiero que todos se sientan libres de comentar porque es así, eso es lo que nos hace más fuerte cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos con las palabras, con las escrituras, hablamos de la verdad. Entonces, es algo que nos fortalece. Para mí no importa si hablamos de esto todo el tiempo, porque quiero darles la oportunidad que se sienten libres de poder comentar lo que están pensando, pues, porque no quiero ignorar lo que pueda tener uno en su mente. siempre me hace eso, pastor. Siempre me habla, siempre me está callando. Ya te conocen, Jimmy, ya te conoce tu mujer, hombre, ya te conoce. Siempre me está diciendo, siempre amor, el otro. Pero es que yo le dije ayer también, esto mismo que les dije, le estuve diciendo,
Pues no sé, ustedes díganme, yo ya estaba terminando. Como el pastor en las predicaciones siempre, y ya estoy terminando. Sígale, brother, sígale. Bueno, ya voy a terminar entonces. Sí, está bien. Dice el hermano Nelson, y yo lo amo muchísimo, ya porque sí, yo lo amo muchísimo, y nuestro corazón siempre es que pueda, siempre le sea revelada la palabra. Dice, en este caso particular, la Biblia enseña que nadie puede alcanzar salvación por sus obras, y sí, y es solo a través de la gracia de Dios que somos salvos. Entonces le digo, así es, aquí hay como un poquito de que, pues sí, esto es lo que dice la palabra, y esto es por la fe. Aún todo esto es de Dios, aún que todo esto es de Dios, no funciona en la persona si no manifiesta reconocer su pecado. Y es también, pues, estamos claros en esto, o sea, y arrepentirse. Entonces, al aceptar a Jesús, su Señor y Salvador, es que esa gracia lo hace salvo e hijo de Dios. Ahora bien, como hijos de Dios, no estamos exentos de no pecar. Exactamente, también lo comenta en 1 Juan 1:8, dice que si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, aunque estamos bajo esa gracia redentora. Ahora, ¿qué debemos hacer para que ese pecado sea perdonado? Versículo 9, Juan dice que debemos confesar nuestro pecado en el libro de Proverbios. Ahora, aquí hay un punto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es el problema que ha habido con toda la iglesia cristiana. Lo revuelve todo el tiempo, y lo revuelve todo el tiempo cuando nosotros en este tiempo estamos basados bajo lo que Cristo hizo y bajo lo que son, lo que es el evangelio y las enseñanzas apostólicas que viene siendo desde que Jesucristo resucitó, vino el Espíritu Santo y de pronto ya vino lo que es la base de la iglesia cristiana. Entonces, cuando muchas veces la gente mezcla el antiguo con el nuevo, va a haber confusiones. Entonces, el Antiguo Testamento solamente fue sombra y figura de Cristo, no fue Cristo. Ahora, ¿todo era malo? No, el Antiguo Testamento y la ley fue buena, por eso fue dada, pero era para que pudiéramos entender que no podíamos lograr nada por nosotros mismos, o sea, nada para alcanzar salvación, nada para alcanzar todo lo que tenemos hoy. Ha sido recibido por Él, por el Señor Jesucristo, su perdón, su misericordia, su salvación, su bendición, todo. Y aquí comentaba sobre, y se aparta, alcanzará misericordia. El mismo David lo hizo, y comenta. Y sí, pero David, como Salomón, como todo lo que era otro tiempo, no podemos mezclar en este punto lo que está hablando de salvación con lo que está hablando, con lo que habla de David. Así es. Dijo, su pecado estaba consumido física y espiritualmente, fue hasta después de confesar lo que obtuvo perdón. Ahora, vuelvo a repetir, David era otra cosa, no estamos en el mismo término, son dos testamentos, son dos pactos, no tiene que ver, o sea, en este punto, él está mezclando un pacto diferente a otro pacto que en el que estamos viviendo. Entonces, el perdón vino a él cuando se arrepintió, sí, pero en este caso, Jesucristo, todos nuestros, y lo dijo Andrew ya, todos nuestros pecados fueron futuros, porque él murió hace más de 2000 años. Todos los pecados que ya habían sido perdonados. Entonces, creo que entiendo y quiero entender en el punto en que si le dices a toda la gente que todos los pecados son perdonados, entonces, bueno, entonces la gente va a hacer lo que quiere. No, porque la gente que ha nacido de nuevo no va a hacer lo que quiere, va a hacer lo que Cristo está queriendo hacer, la voluntad del Padre. Entonces, desde ese punto no podemos pensar de una manera. Si le decimos a la gente que todos los pecados están perdonados, entonces no vamos a poder, la gente se va a desbordar loca, no vamos a poder discipular. ¿Quién te dijo que tienes que discipular? Es Cristo quien discipula, es el Espíritu de Dios quien discipula, es el que nos habla y nos dirige a todas las verdades. Tenemos a nuestros pastores para guiarnos, para amarnos, para servirnos, pero al fin y al cabo, quien realmente disciplina a la persona es Cristo, y eso me lo ha enseñado mi pastor. Cuando siempre yo quería que le dijera, oiga, ¿qué hago? Pues, ¿qué te dice Jesús? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dice Él? Entonces, hay un discipulado espiritual, pero es Él. No somos nosotros diciendo a la gente que no peque, no somos diciendo a la gente que venga a la iglesia, que haga esto, no, es el Espíritu de Dios. Entonces, esa es otra cosa. Ya ahora dice, Jesús nos ha dado redención eterna. Y esto es una verdad, esto que lo que el hermano Nelson está diciendo, si es redención eterna, entonces aquí hay un poco de confusión y de discrepancia en lo que se habló, en lo que se escribió. Si Jesús nos dio redención eterna, entonces, ¿qué estamos hablando con respecto a la salvación? Porque es una redención eterna, pero eso no significa que nuestros pecados futuros estén perdonados, sino que la obra de Jesús dice,
es completa, suficiente para todos los que aceptan en todas las generaciones. De otra manera, ¿cómo explicamos que hoy por hoy Jesús es nuestro abogado? Si nuestros pecados futuros, por eso, porque es nuestro abogado presente. Ahora, hay que reconocer una cosa, nosotros vivimos en una eternidad presente, es otra cosa que no se nos da a entender. O sea, lo que Jesucristo hizo hace más de 2000 años está presente hoy por hoy. Nosotros tenemos una vida eterna desde que recibimos por fe a Cristo Jesús en nuestra vida, morimos a nosotros y vivimos una eternidad presente. Lo que Cristo hizo, porque recordemos que Cristo, pasado, presente y futuro, sí, él ve todo desde la misma visión. O sea, para él él no está limitado en tiempo. Y es lo que aquí el hermano Nelson comenta, que dice, ¿cómo puede ser que sea así? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, vivimos una realidad y un presente eterno. Y en él no hay, o sea, en él como Dios, no vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, a eso se refiere. Cuando él dice abogado tenemos, es porque todos los pecados ya son perdonados. Bueno, espero que todos los que estamos aquí digamos, o sea, sí me está dando a entender a esto y digamos, sí, pastor, puede ser, o sí, Jimmy, todos sí lo entendemos, solamente que, pues, pero ves que es un poquito largo, sí sería bueno que mi hermano Nelson un día pudiéramos platicar y que también pudiera seguir argumentando porque ahorita no puede decir, ay, pues, yo pienso también esto, solamente estoy yo hablando y pues, agradar a una función es Espíritu Santo, es redarguir de pecado y eso lleva al creyente sensible al arrepentimiento. Sí, o sea, es el Espíritu el que redarguye, no es el pastor, no es el líder, no somos policías espirituales, es quien redarguye de pecado, siempre será el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces no tenemos que hacerla de tú estás mal, tú estás bien, es el Espíritu Santo y muchas veces a través de nosotros sí el Espíritu Santo puede hablar a la gente. Dice, en lugar de dejar el primer, que está bien largo, Apocalipsis 2:5, que la salvación se pierde, por supuesto, la palabra de Dios nos enseña que si un creyente descuida su vida y su relación con el Señor, puede perder. Hay muchas citas bíblicas que demuestran eso. Mi intención no es que se contradecir, sino la de aportar. Ahora, la salvación no se pierde, la salvación se rechaza. Recuerdo que hace unos años yo y Pastor Rodrigo estábamos platicando sobre salvación ahí en la cafetería. Pero ¿sabes una cosa? La salvación no se pierde, no se puede perder la salvación. Y dice, hay muchos versículos. Bueno, cada versículo podemos comentar que no es, y platicando con el Pastor Luis también nos referíamos a eso, no se pierde, podemos rechazarla. Así como somos conscientes de tomar una salvación conscientemente, lo único que se puede hacer con la salvación es rechazarla conscientemente. Y en eso sí hay versículos. Hay muchos versículos donde conscientemente y llevado de pecado a una mente reprobada. Entonces, ahora, esto es algo muy importante, el rechazar la salvación. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Que la cual ya no hay perdón. Pues el no creer en la obra consumadora de Cristo, en la total y consumadora obra de Jesucristo. Bueno, ya ahí va, parte, espero me haya podido entender. Yo sé que es mucho lo que el hermano Nelson habló, pero sí espero que también es mucho lo que yo dije, pero espero que puedan entender. Si tienen alguna duda de lo que dije también, pues también se puede. Pero sí es importante los conceptos. Si no entendemos bien los conceptos, va a haber problemas en nuestro entendimiento. Disculpen, pero ya pastor. Gracias, Pastor Jimmy. Y esto no es un ataque, nada, es dar nuestra opinión, dar lo que nosotros estamos entendiendo, tal como el hermano Nelson hizo. Y yo sé que él va a estar viendo el video y me da gusto que siente la libertad de poder compartir sus opiniones también. Y todos los que están viendo el video y no pueden estar en este tiempo, en la mañana, les animo que comenten también en el grupo. Son los comentarios que a mí me gusta que estemos tratando. No una invitación a un cumpleaños el mío. O sea, esos comentarios podemos hacer por otros medios. Pero el propósito para esto es para que nosotros estemos acercándonos más a Cristo, entendiendo más a Él y nos está afinando, nos está afilando
y nos estamos afinando en la palabra de Dios. Y me da mucho gusto que podamos compartir y participar de esta manera. ¿Hay alguien más que quiere decir algo? Yo, en relación a lo que comentaba el pastor Jimmy, a raíz del comentario también del hermano Nelson, y leyendo en el libro de Miqueas, donde se desprende directamente lo que es la gracia, dice que, bueno, Isaías dice que la gracia cubre todo de blanco, los pecados. Y me pongo ya a pensar de que cómo se sale uno de la gracia, o sea, el que está como un animal impuro, un sapo, por decir así, se sale de la gracia y se va a ver el sapo ahí. O sea, se sale de lo que es lo blanco de la miel y se va a ver todo lo que está al descubierto. Y la gracia completamente es reconocer que a Dios le plació cubrir todo de blanco, pecados, las maldades. Tan así que yo echaba un vistazo en lo que es el jardín. El hombre no ocupó a Dios para nada para pecar. Él decidió pecar contra lo que el mandato de Dios. Él decidió pecar prácticamente, no ocupó a Dios para nada. Entonces también Dios dice en Efesios 2:8-9 que la salvación es por gracia también, no ocupó al hombre para nada, para pecar. Y lo que comentaba, lo quiero relacionar es que Andrew, él simplemente en una de los capítulos dice que es tonto pecar. Yeah. Es tonto pecar, sabiendo que hay una gracia que cubre todo, sabiendo que es un regalo a plenitud de Dios, que no tiene nada que ver con nosotros. Efesios 8:9 y en el libro de Miqueas, 1:14, parece, 14:18, no recuerdo bien, pero lo tengo en la lista ahí de la predicación. Así es que se trata de Dios. Entonces, salirnos de ese amor, rechazar ese amor, como le dijo un pachanguero, no se trata de nosotros. Y me dijo también el hermano, el hijo del hermano Israel, dice, y es algo me padre porque él está con oxígeno ahorita. Le digo, mire, es algo, le dije yo, porque a tontas, a ciegas hemos caminado en nuestra relación con Dios, equivocados, cayéndonos, pero fue lo que hizo Dios, Pablo el apóstol. Ahí andaba así titubeando y puede entender qué grande es el amor de Dios. Entonces ya él pudo fructificar. No, y luego en el libro de Neil Anderson, Neil Anderson, también dice que nuestro papel no es dar fruto, nuestro papel es permanecer en Cristo. Y si aparece culpa en nosotros, esa culpa nos puede golpear y lastimar nuestra relación con Dios. Necesitamos entender que es su amor, es su gracia, es su decisión. Y así como no teníamos nosotros nada para pedirle permiso a Dios para pecar, no lo tomamos en cuenta tampoco. Él tomó en cuenta su participación de gracia. Yo quiero comentar algo. Sí. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Entonces vemos en Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inimputable hombre, hombre, quien quieras que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú
que Judas hace lo mismo. Aquí está hablando de la justicia de Dios. Está hablando de aquel que enseña a otro la palabra de Dios. Y cuando no entendemos la justicia de Dios como tal, que la justicia de Dios quitó de en medio todo aquello o el pecado que no permitía tener una relación con Dios y no lo vemos como tal, entonces yo voy a ver las acciones del hombre y voy a empezar a juzgar. Yo creo con todo mi corazón que la salvación no se pierde. La palabra dice en Mateo que llegará el tiempo que Él va a separar los cabritos de las ovejas o las ovejas de los cabritos. Entonces, el que es nacido de nuevo, ya está nuevo. Solamente lo que comentaba el pastor Jimmy es adquirir conocimiento para ir avanzando en nuestra perfección, en nuestra santidad. Yo soy santo porque Jesús me hizo santo, no por mi buena obra. Entonces, cuando yo entiendo esa parte, yo empiezo entonces a tomar mi responsabilidad en ciertas áreas de mi vida para manifestar esa santidad. ¿Sí? Entonces, conforme el Señor me va alumbrando, conforme a su palabra y el conocimiento, se ve a leguas en la persona. ¿Sí? Yo recuerdo cuando el pastor Gregorio predicó la semana, bueno, la vez que vino a predicar el pastor Goyo la otra vez, estaba una muchacha nueva que llegó al culto y cuando terminó, llegó bien sorprendida conmigo. Me dice, amado, ¿qué le estaba pasando en el rostro del pastor? ¿Por qué? Estaba brillando, dice, una luz le estaba cubriendo su rostro. Entonces, conforme yo voy entendiendo lo que nos dice este nuevo pacto, porque realmente cuando no entiendo este nuevo pacto, siempre quiero relacionar con el Viejo Testamento en el Nuevo, y aquí ya no cabe, pues. Aquí ya no cabe, aquí tenemos un nuevo pacto, y cuando lo conocemos, lo aprendemos, nos alumbra el Señor, lo disfrutamos. Entonces, si yo creo que la justicia de Dios perdonó a todos los hombres en la tierra, yo los tengo que ver como tal, como la palabra de Dios nos dice. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no creemos en la justicia del Señor? Vamos a señalar, vamos a ver sus acciones. La justicia de Dios demanda que veamos a los hombres como personas perdonadas y por ende tienen la oportunidad de que se les hable de las buenas nuevas para que la persona venga a la salvación. Entonces, es necesario que entendamos lo que el libro de Romanos nos está hablando. ¿Por qué? Porque los judíos en aquel entonces miraban a los gentiles como perros a ese nivel. ¿Por qué? Porque el gentil adoraba imágenes, hacía prácticas que el judío no hacía. Entonces, el judío se sentía más que ellos. Pero realmente tanto, dice la palabra de Dios, que tanto judíos y griegos necesitaban la salvación igual. Aceptar la justicia como tal. ¿Verdad? Entonces, solamente aquí lo que hace falta es conocer bien este nuevo pacto que Jesús trajo y realmente nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y cuando yo lo entiendo, simplemente lo disfruto. Cuando yo lo entiendo, solamente doy amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque así estuvimos nosotros en aquel entonces. Y es tan precioso que venga ese alumbramiento a nuestra vida, que con Jesús nos basta. Porque hay tres maneras de pecar: con la mente, con nuestras acciones y con nuestra boca. ¿Y qué de los pecados que no confesamos? Ahí está el detalle. Por eso es la gracia. Decía Jesús, en el Viejo Testamento, adulterio era, o fornicación sería encontrar a alguien en el acto. Pero hoy, tan solo pensarlo. Si yo pienso, ya estoy pecando. Si no predico a alguien, cuando alguien se pone enfrente de mí, ya es pecado si yo no le predico. Entonces son muchas cosas que debemos de considerar, que gracias a la gracia somos salvos, ¿sí? Porque realmente vamos a quedar cortos nosotros en el trabajo que Dios nos mandó a hacer en la tierra, porque diario fallamos, diario cometemos algo, ¿verdad? Entonces, Dios me lo bendiga con eso. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues algo breve quiero decir.
acerca de lo que es pecado. O no de lo que es, pero sino que el que practica. Dice 1 de Juan 3 que el que practica el pecado es el diablo. El diablo peca desde el principio. Pero, dice enseguida, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo creo que como hijos de Dios, entendemos bien que no podemos vivir pecando. O sea, no es algo cotidiano en nosotros de estar pecando deliberadamente. Igual comentó Pastor Horacio acerca de lo que dice Andrew, que pecar es tonto. y sí, es verdad. Sería tonto y es muy tonto vivir pecando, y más como hijos de Dios. Como hijos de Dios, deliberadamente, 100% creo que ninguno de nosotros va a pecar. No podemos vivir pecando. Ocasionalmente, porque la palabra dice que sí tenemos pecado, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Y sí pecamos, porque inclusive dice la palabra que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. Santiago. Qué hermoso es ver cómo es que Jesús vino y deshizo todas las obras del diablo. Amén. Que tal efecto lo tuvo desde la resurrección de Jesucristo. Antes de todo esto, antes inclusive del sábado hacia atrás, no había una obra terminada. Entonces hubo necesidad de que hicieran sacrificios anuales por comunión, por perdón de pecados, por expiación del pueblo y tantas cosas que hacían, rituales. Pero el sacrificio de Jesucristo fue de una vez y para siempre. O sea, no va a haber otro sacrificio. Sería muy largo, pero por ejemplo, en Hebreos vemos que hay una manera de que podamos apartarnos de Dios. Después de haber probado toda la gracia, todo el amor de Dios, está descrito ahí en el capítulo 6, creo, de Hebreos. Y es la única manera. Deliberadamente podríamos dejar eso, pero ¿cómo vamos a hacerlo si ya probamos el amor de Dios? Si ya experimentamos su gracia al darnos el perdón y darnos todas las cosas que ahora disfrutamos de Él. Entonces, Jesucristo deshizo todas las obras del diablo. Y miren, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yes. No es como, por ejemplo, Pastor Amado ahorita va al gimnasio, pues sus músculos cada vez han tenido más fuertes, miren. Entonces, si fuéramos así, nos estaríamos haciendo expertos en cuestión de pecado. Pero miren, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra. Yes. Que se nos dio en el nuevo nacimiento. Hay una simiente ahí imperecedera que va a permanecer para siempre en nosotros. Entonces, es por lo cual, siendo nacidos de Dios, no vivimos pecando. ¿Sí? Si ocasionalmente, o por ejemplo, y digo si pecamos, porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Sabemos que ya somos perdonados. Siempre la Biblia habla de futuro. Por ejemplo, ya nos hizo sentar en regiones celestiales, ya nos vemos ya sentados en regiones celestiales, tenemos la seguridad de la salvación. Y en cuestión de que el Señor perdona nuestros pecados futuros, lógicamente el efecto lo tiene.
hasta que el pecado se consuma. Entonces no es tan futuro, sino no deja de ser presente, porque hasta que viene la acción, entonces viene la confesión y ya está aliviado eso. Pero principalmente yo creo que es para aquellos que no han conocido a Dios. Una vez que lo conocemos, entonces ya no tenemos ninguna relación con el pecado, no tiene ninguna autoría con nosotros. O sea, no nos puede forzar, sino que nosotros ahora, pues libremente por el nuevo nacimiento, por la simiente que hay en nosotros, no vivimos en pecado. Y cierto, miren, desde los principios Dios ha dado al hombre la libertad para el bien y el mal. Y aún como creyentes, Dios nos da esa libertad. Pero los que hemos experimentado la gracia y el amor de Dios, pues no vamos a poder fallar. Por ejemplo, el amor de mi esposo, cómo me ha cuidado, cómo me ha amado. Sería algo tonto si yo hiciera algo en contra de ella. Entonces, si hiciéramos algo contra nuestro padre, de la maldición del pasado. Y yo siempre tengo mucho respeto por lo que es el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, por la razón de que el enfoque general del Antiguo Testamento era, y esto también, para los que no conocen la gracia, es llevarnos a Jesucristo. Fue la acción que tuvo el Antiguo Testamento de traernos a Jesucristo, a un nuevo pacto. Entonces, desde esa perspectiva, es como que ahora, no digo que no nos equivoquemos, sí, es posible, porque pues el pecado está vivo, aunque ahora para nosotros estamos muertos al pecado, entonces no tiene, como dije, autoría sobre nosotros. No puede decirnos hacerlo y hacerlo, ahora no. Ahora nosotros nos regimos por medio de lo que hay en nosotros, que es el Espíritu Santo, o la simiente, que es la palabra de Dios. Entonces, yo creo que como creyentes, pues, no vivimos practicando el pecado. ¿Sí? Ahora, como nuevas criaturas, deseamos una nueva vida, y lo que sí es que ahora lo que nos toca es seguir renovando a través de la palabra. Y a medida que va sucediendo, todo lo que es el pecado que nos caracterizaba en el pasado, todo eso va a salir un poco, nuestras maneras, nuestro comportamiento. Entonces, pero es una acción bien práctica, solo a través de recibir la gracia. Si damos cuenta, vamos saliendo de esto. Recuerdo en algún estudio, no sé, un ejemplo de algo que menciona el testimonio de un hombre que consumía droga. Entonces se convirtió y siguió consumiendo. Pero al paso del tiempo, a través de estar tratando con la palabra de Dios, se dio cuenta que ya lo quiso, que ya de pronto lo dejó. Entonces, Dios va obrando en nuestras vidas cuando vamos en los principios, cuando nos convertimos en los principios, Dios está obrando, y aún ahora, porque aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, es lo que dice en el capítulo 3. No se ha manifestado lo que habremos de ser, ¿verdad? Pero haz de cuenta que ya lo somos, aunque no está manifestado, lo vemos. Es como cuando también tenemos alguna necesidad, o por ejemplo, ahorita me ha molestado la gripa, yo estoy sano, no se ha manifestado en cuestión de la gripa, pero estoy sano, es lo que creo. Entonces, yo creo que más que otra cosa es reconocer que hay una simiente en nosotros, hay una palabra vive en nosotros, la cual nos fortalece cada día. Y de hecho, pues la Biblia en el Espíritu sabemos que no podemos pecar, aunque nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu no, está sellado por el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que no tenemos ninguna relación con el pecado, ¿sí? Porque Cristo murió y ahí nosotros
con Él y tenemos una nueva vida. Bueno, eso. Gracias. Dijera Pastor Adán, es todo, Joaquín. Hermanos, muchas gracias por estar compartiendo, por participando. Yo creo que se nos está acabando el tiempo. Si quieren comentar más cosas, pueden agregarlo al grupo. Y yo creo que la próxima semana vamos a seguir con esta lección del capítulo 11. Y otra vez, no quiero que nadie piense que me siento mal que no seguimos. Esto es mejor que todo, porque eso es lo que me gusta, que podemos estar usando la palabra, hablando de lo que estamos aprendiendo y enseñándonos unos a otros de lo que la palabra de Dios dice. Y creo que una de las preguntas que podemos preguntarnos es ¿qué realmente creemos que es un cristiano? Porque hay esa pregunta de que perder la salvación viene porque vemos muchos cristianos, gente que dice que son cristianos, pero no viven una vida de acuerdo a la palabra. Ajá. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ellos nomás van a la iglesia y viven la vida como quieren? O sea, yo pienso que hay que preguntarnos qué realmente es un cristiano, porque hay mucha probabilidad de que algunas personas en nuestras congregaciones no van a ir al cielo, nomás porque han estado diciendo solamente que soy cristiano, pero no tienen una relación con Dios. Cristo dijo al último que va a haber unos que dicen, Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y él va a decir, yo nunca te conocí. Entonces, realmente creo que la pregunta es, ¿eres cristiano o no? Eso es una pregunta que debemos de preguntarnos y preguntar a los demás. Y porque la palabra Jesús dijo, Mateo 28, que hagamos discípulos, no conversos, no gente que nomás hagan una oración y pasen al frente para sentirse gusto. No, hay que enseñarles lo que realmente es y ellos pueden hacer su decisión de que si quieren realmente creer en Cristo, decidir seguir a Cristo, porque muchos han orado pero no han seguido a Jesús. Entonces, yo creo que esto es bueno porque nos despierta un poco de la necesidad de estar discipulando a las personas y no solamente que hagan una oración. Pero quiero animarles que siguen compartiendo si gustan. A los que no pudieron compartir hoy en el video, está el grupo, y los que están viendo el video que no pueden conectarse también pueden comentar. Pero yo creo que tenemos que terminar ahorita, ya son las 7. Pastor Amado, ¿quieres terminar con una oración, por favor? Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, Señor, interactuar, Señor, dar a conocer lo que hemos creído, Señor, y gracias una vez más por tu gracia, gracias por el sacrificio de Jesús, gracias por tu justicia, Padre Celestial, y gracias por todo lo que estás haciendo en este grupo, Señor. Síguenos haciendo crecer por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, nuestra vida espiritual, personal de cada uno de nosotros, Señor, y guárdanos y líbranos de toda tentación en el nombre de Jesús. Amén.